Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el altavoz Trosmar Band Max, el altavoz más potente de Trosmar con 130 watts de salida. Este altavoz maneja 3 canales de audio, por lo cual tendremos 2 woofer, 2 medios tweeter y 2 tweeter, manejando sus 3 canales de audio para un sonido bastante claro. En el interior tenemos lo que viene siendo la guía de usuario rápido, una carta de garantía y lo que nos habla del sonido Sound Pulse. Viene también con su cable 3.5 mm jack para usar la entrada auxiliar. Como podemos observar, también viene su aplicación, con lo cual podremos manejar las diferentes ecualizaciones, y una que me gusta mucho es que podemos personalizarlo a tu gusto, y esta es la que más me gusta a mí. Pero por defecto siempre vendrá en modo por defecto, y cuando activamos el Sound Pulse activará la firma y sonido exclusivo de Trosmar. Posteriormente les comentaré más de las cualidades de este producto. Bueno, este producto tiene un peso de 6.7 kilogramos. En la descripción del video les dejo el link de compra de este producto, y por ahora tiene un precio de $229 o 4.200 pesos mexicanos. Ese precio puede variar. Este altavoz maneja una potencia de 130 watts RMS y tiene un Bluetooth con un alcance de 18 metros. Es resistente al agua, y como podemos observar por la parte de arriba, aquí podemos observar que tienen los LED de carga, lo cual nos dice que con las luces RGB desactivadas al 50% del volumen podemos obtener hasta 24 horas de música continua, lo cual casi nos garantiza que podremos tener a todo volumen prácticamente de 10 horas por lo mínimo. Aquí también observamos las teclas de play pausa, las teclas para disminuir y aumentar el volumen, y aquí arriba les dejaré todas las funciones de estas teclas. Aquí podemos ver la función de twist, que es para conectar 2 altavoces del mismo modelo en sonido estéreo, y el sonido ecualizable de Sound Pulse, que es el sonido exclusivo de Trosmar. Aquí vemos la tecla de Tune Connect, que nos sirve para conectar varios altavoces en modo fiesta hasta 100 dispositivos, siendo compatible con el Halo 200. Que cuando conectamos el micrófono podemos activar y desactivar esta función y ecualizarla. Les mostraré un poquito más adelante. Por los costados, como podemos observar, vienen los radiadores pasivos iluminados, lo cual le da una vista bastante bonita, y también podemos personalizarlos con diferentes funciones. Aquí podemos observar las diferentes modalidades y las cambiamos de esta manera, o definitivamente podemos desactivarla, pero la dejaremos encendida. Este dispositivo también en el interior cuenta con una batería de 18.000 mAh a 11.1 voltios, lo cual le da esa bastante autonomía. La batería se carga en 5 horas estando completamente descargada, con su cubo de carga que viene en el interior de la caja para poder cargar ese dispositivo. Por la parte de enfrente podemos ver que trae las letras de la leyenda Trosmar, que es la marca del producto, marca principal. Y también por la parte de abajo trae unas gomas de hule color azul para que sirvan como antiderrapante. Por la parte de atrás trae su tapa estanca, misma que debe estar siempre cerrada para que el producto no se vaya a dañar con el agua. Bueno, ahora aquí observamos por la parte de atrás trae la entrada para tarjeta micro SD, entrada USB para recargar tu dispositivo o reproducir música con tu Open Drive en este puerto. También trae la entrada auxiliar, trae 2 controles de volumen para controlar ya sean 2 micrófonos o un micrófono o una guitarra, y también trae ganancia de cada entrada. La ganancia es que tanto va a detectar lo que se esté utilizando en ese momento. Y también trae la entrada de carga, que es el que ya les comenté del cubo de carga. Bueno amigos, ahora hablemos del sonido. El sonido es bueno cuando tú manipulas los bajos profundos o graves profundos. Los sonidos medios tienden a disminuirse un poco, pero sí se aumentan esos graves, que es lo que todos en realidad queremos. Si lo usamos personalizado, como lo estamos viendo aquí en este momento, me gusta más porque el sonido es más balanceado y puedo tener un sonido más cristalino. El sonido es un pulse, aumenta todas las frecuencias, pero dependerán de los tipos de gusto. A mí me gustó más el sonido configurado personal, ya que ese sonido
e incluso lo escucho bastante fuerte. Ahora, posterior a esto, les haré una prueba de sonido para que ustedes lo escuchen. Y este altavoz se escucha fuerte, pero también les digo que tiene un peso de 6.8 kilogramos, es bastante pesado. Y lo único que posteriormente espero que Trosmar más adelante lo vaya resolviendo es, eso se puede resolver con una actualización, es de que al comienzo, cuando estás utilizando a un 50% del volumen, se escucha aún un poco despacio.